Son las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 horas con 11 minutos en esta condición de inseguridad que atraviesa el país. ¿Cómo debemos explicarles a los niños, a los adolescentes, para que no les afecte psicológicamente o reducir al máximo el impacto psicológico que pueda tener en nuestros hijos? ¿Cómo podemos actuar los padres? ¿Qué tipo de conversaciones? ¿En qué momentos? ¿Es necesario o es prudente esconder información que piensen que no pasa nada? Para poder profundizar al respecto y platicar sobre esto que nos interesa a los padres y que lastimosamente también el tema de inseguridad nos trae la afectación psicológica, hemos invitado a Sofía Ceballos, coordinadora académica educativa de la UTLA, con quien vamos a platicar al respecto. Sofía, muy buenos días, bienvenida a la señal de Saracay Televisión, como siempre es un gusto recibirla y sobre todo con un tema tan interesante, tan importante para nuestros jóvenes. Muy buenos días, es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Es prudente contarles en qué medida o dependiendo de la edad de lo que está pasando en el país y cómo hacerlo? Sí, ahora que estamos atravesando un conflicto social, ¿no? Es importantísimo saber qué tipo de comunicación debemos tener con los niños, niñas y adolescentes. Y en resumen debe ser una comunicación asertiva. No debemos ocultar información. Sin embargo, es importante sabernos dirigir a los niños, porque posiblemente podríamos estar exponiéndoles a mucha información que solamente les va a dar más angustia. Entonces hay que ser muy prudentes en lo que vamos a comentarles. También es importante no llegar al otro extremo de decir no pasa nada, porque sí está sucediendo y los niños se dan cuenta, no se diga a los adolescentes. Entonces es importante que podamos informar lo que está sucediendo acorde a la edad de los niños. Y también, pues, como decía al inicio, evitar que lo que nosotros les estemos comentando les genere angustia, ¿no? Ahora, ¿cómo las palabras hacerlo? ¿Cómo saber que como un padre sabe a partir de qué edad puedo decirle y qué debo decirle? Bueno, es importante saber que los niños ahora que están en contacto con las redes sociales, en contacto con la televisión, lo audiovisual es algo que es inevitable. Tenemos que saber que podemos comentarles lo que está sucediendo a toda edad. La verdad es que es así. Podemos saber que esta es una oportunidad quizá también de poder diferenciar, si podemos decirlo, entre bien y el mal, ¿no? Podemos dar enseñanzas a través de lo que estamos contando. Cuando, por ejemplo, estamos hablando con niños pequeños, podemos decirles que hay situaciones difíciles que están atravesando ciertas ciudades del país o ciertos sectores, que nosotros nos sentimos seguros, que estamos bien. Es decir, podemos comentar lo que está sucediendo y darles justamente la alternativa de seguridad, ¿no? Siempre decirles, si son muy pequeños, no, mira, está sucediendo esto, está pasando, hay gente que quizá no se está comportando bien, cuando son muy pequeños son las palabras que utilizamos, están haciendo malas elecciones, pero recuerda que tú te encuentras tranquilo, estás con tus padres, estás en un lugar seguro, recuerda a tus abuelos. Entonces, darles unas figuras de seguridad ayuda mucho cuando son muy pequeños. Cuando son adolescentes, evidentemente, el lenguaje puede ser mucho más complejo, pero también tenemos que procurar que, aunque ellos ya estén en capacidad de entender lo abstracto, lo más complejo, ellos también están en un cambio de emociones constante. Es una situación difícil. Me contaban precisamente que un adolescente había llegado a mirar en redes sociales lo que sucedía aquel martes que tuvimos el día de mayor conflicto y que no paraba de llorar. Pues no subestimemos las emociones, por más adolescentes que sean, siempre tenemos que cuidar y también tenemos que distanciarles un poco de aquellas noticias que no les convienen. Ahora, ¿cómo evitar el tema de la naturalización? Porque también esa es la otra circunstancia en la que parece que ya así estamos viviendo. Entonces, claro, a través de las redes sociales usted ve guerras como la de Rusia, guerras o lo que pasa en Siria además, ahora en el Ecuador, los juegos que vienen a través del internet, y los jóvenes ya se dedican bastante tiempo, especialmente los adolescentes, a temas de juegos virtuales en la que las armas están mucho más cercanos de las armas de manera virtual, pero que parece que lo sienten de manera emocional con todo el avance tecnológico. ¿Cómo evitar el tema de la naturalización? Es decir, eso no es normal. Sí, aquí hay un tema que también me ha preocupado durante estos últimos días y es que nos podemos estar acostumbrando, ¿no? El término que utiliza es correcto.
Y para ello yo creo que la familia es importantísima, es decir, la mediación que los padres puedan hacer frente a estas situaciones, el diálogo que puedan tener con los hijos, pero además el poder escuchar las emociones que los niños y niñas están diciendo. Pienso que el evitar hablar de sexualmente sea natural, entonces hay que conversarlo. Hay que tratarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Situaciones difíciles que estén atravesando, justamente que haya sucedido el día martes, vuelvo a poner este ejemplo para hacerlo mucho más práctico. No podemos callar, tenemos que decir algo, mira, sucedió esto, ahora todos estamos seguros, posiblemente mañana no tengas clase y explicar por qué. Pero creo que el diálogo es la base y la familia es la base también. Si nosotros pensamos que al evitarles, el comentarles, el evitar el que ellos se enfrasquen en situaciones también conflictivas y difíciles y no examinar lo que están viendo, no estar precisamente revisando de alguna manera, por así decirlo, a qué juegos, a qué actividades están inmersos, ese distanciamiento familiar es lo que precisamente nos hace luego caer en cuenta que quizá el camino por el cual están no es el mejor. Entonces, yo insisto en que la familia es clave aquí, la conexión es clave, el diálogo es clave y también la prudencia de los padres. Así como decía al inicio, ¿por qué tenemos que estar un niño que tiene acceso a celular, por ejemplo, de forma innecesaria? Yo francamente siento que no es necesario que los niños tengan un dispositivo electrónico a tan temprana edad. ¿Por qué? Porque precisamente muchos de los papás todavía no tienen o no están filtrando información para lo cual los niños están accediendo. Entonces, yo considero que tenemos que ser prudentes como papás también. Si bien es cierto, la familia, el diálogo, la conexión que yo decía al inicio es importante, también el hecho de ser prudentes, pensar siempre qué beneficio va a tener mi hijo o mi hija al tener cierto juego o cierto dispositivo. Sin decir que eso es malo, el problema es cómo lo manejamos y cómo lo utilizamos, ¿no? Así como cuando querían o se prohíbe el uso de celulares en la secundaria, ¿no? Esto empezó en Europa y muchas personas decían, pero ¿qué es lo malo aquí? ¿Realmente la tecnología o cómo lo estamos usando? Entonces, ser prudentes en ese sentido es importante. Otro de los temas, porque la naturaleza humana es huir ante circunstancias, obviamente por el tema de sobrevivir. Si algo está pasando aquí, voy a buscar un lugar mucho más seguro. Y he escuchado a muchos niños decir, ¿y por qué no nos vamos? ¿Por qué no nos vamos o de la ciudad o por qué no nos vamos del país? Es decir, esa sensación de buscar un nuevo lugar. ¿Cómo responder a preguntas como esa? Sí, y yo creo que primero hay que validar. Es importantísimo porque la angustia, el miedo hace que precisamente nosotros queramos refugiarnos. Y creo que esto es lo normal en el ser humano. Entonces, lo primero es validar, es decir, decirle a los niños, a las niñas que lo que están sintiendo está bien, es válido. El tener temor es válido. Sin embargo, también ahí vienen las estrategias que los padres podemos implementar. Esa sensación de seguridad viene a través de la rutina, es decir, podríamos mantener la rutina, evitar aislarnos, aunque sepamos que puede ser peligroso salir. Yo sé que a muchos nos está costando, pero, por ejemplo, visitar a familiares, visitar amigos, visitar a vecinos, jugar, tratar de que los niños tengan encuentros con los compañeros, aunque ahora estemos en línea, tratar de o procurar que tengan juego, que estén jugando, que salgan al parque. Es decir, no podemos limitar porque el hecho de limitar hace que la rutina también se altere demasiado. Y cuando una rutina se altera, lo que sucede es que hay una sensación de inseguridad. Que el niño exprese esto de querer huir es normal. Lo que debemos hacer como adultos es darles un ambiente de seguridad lo más cercano posible, porque si no es posible ir a otro sitio, lo que estamos haciendo es simplemente generar una sensación de frustración e inestabilidad. Ahí escuchaba un par de jóvenes en una conversación y decía, es la primera vez que tengo miedo en pensar que voy a ir al colegio. Si antes en pandemia lo vi como algo interesante, que chévere, vamos a tener clases virtuales, ahora realmente creo necesaria, jóvenes entre 15 y 16 años, creo que no deberían llamarnos porque tengo miedo de ir al colegio. En Santo Domingo ayer se produjo una situación de que un alumno asistió a su establecimiento educativo con armas. Cuando pasa eso, ¿qué decirle a los adolescentes?
Y esto es tremendamente penoso, ¿no? Porque evidentemente la idea de la escuela, del lugar, de la institución educativa es que es el lugar más seguro. Y aquí nosotros tenemos que seguir promoviendo esta idea. Sabemos lo que sucede, el conflicto ayer, estuve justamente informándome al respecto, es lamentable. Sin embargo, nosotros tenemos que luchar porque la idea de que la escuela es segura se mantenga. Lo que podría suceder es precisamente que deje de serlo, inventar esto. Ahora, no podemos negar la realidad, y nuevamente vuelvo a lo mismo, es decir, explicar que fue un hecho puntual. Y aquí viene toda la comunidad, ¿no? La comunidad involucrada para brindar seguridad a entornos educativos. Es decir, tampoco podemos decir no pasa nada y volvamos y ya está, sino que necesitamos precisamente el respaldo, digamos, del Estado para garantizar que esta idea de que el colegio es el lugar más seguro se mantenga. Ahora, hablar con ellos, pues evidentemente nuevamente validar el miedo que pueden sentir, ponernos en el lugar de ellos, porque si nosotros tuviésemos que volver a un sitio donde alguien quiso justamente violentar, sería muy complejo. Sin embargo, se activan protocolos, las instituciones educativas deben estar listas para ello, deben estar listas junto con el Ministerio de Educación para garantizar que esto no vuelva a suceder primero, y segundo, para trabajar con los niños, niñas y adolescentes. Este es un trabajo que, si bien es cierto, puede ser de la familia, viene muy de cerca y muy, muy unido a lo que el colegio pueda hacer, ¿no? A lo que los docentes puedan manifestar, a lo que los docentes y los directivos puedan también transmitir. Y esto viene de la mano de la calma. Parece totalmente contradictorio en el momento en el cual estamos. Sin embargo, hay que mantener la calma. Y mantener la calma significa que yo, como adulto, puedo demostrar que tengo la capacidad de manifestar mis emociones de manera regulada. Entonces, esto es un todo, pero yo creo que hay que mantener la idea y que hay que asegurar a los niños, niñas y adolescentes que la escuela es un lugar seguro. Finalmente, usted señaló en la entrevista, pero sí me gustaría que se quede en concreto. Los papás, obviamente, lo que más cuidamos son nuestros hijos, y ante estas circunstancias lo que decimos: no salgas al parque, no salgas a la calle, mira lo que está sucediendo, es inseguro que permanezcas en la afuera, mejor quédate dentro de casa. Ese encierro que puede provocar, y realmente cómo debemos repensarnos los padres para poder actuar en circunstancias como las actuales. Esa recomendación para los papás puntualmente, doctora. Bueno, es importante buscar lugares seguros. Ayer escuchaba o leía, me parece, que los centros comerciales están abiertos y están llenos de gente. Entonces, pensamos que entonces cualquier sitio, en algún punto nuestra mente nos lleva al imaginario, nos lleva a creer que todo sitio es inseguro. Por ejemplo, podríamos buscar sitios seguros en los que los niños puedan explorar, ahora que están en temas de en línea, muchos todavía, el parque, acompañados. El hecho de que puedan socializar es muy importante en el tema de la adolescencia. Decía yo también que podemos invitar a familiares a casa, que podemos ir nosotros también. Es decir, el aislamiento no es beneficioso. Lo que sí quiero decirles es que el criterio del adulto es importantísimo. Los sectores en los cuales sean más inseguros, evidentemente no podemos estar arriesgando, claro, exponiéndonos, así es. Pero sin embargo, la idea del miedo no puede ser que nos aislemos totalmente. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Sofía, por estas recomendaciones. Gracias por esta mañana. Gracias también por la invitación. Gracias a Sofía Ceballos, coordinadora académica educativa de la UTLA, a propósito de cómo debemos actuar. Y ha dicho, por un lado, no se debe naturalizar, por otro lado,